Muy buen día, jóvenes. Vamos ahora a darle continuación a los ejercicios de identidades trigonométricas. Entonces, vamos a seguir con la temática de expresar en términos de seno y coseno. Y luego vamos a hacer ejercicios de reducción. Perfecto. Entonces, vamos a acordarnos, díganme, ¿cuáles son las identidades recíprocas? ¿Ya se las han memorizado? Se han memorizado las identidades por cociente, se han memorizado las identidades pitagóricas ya. Es bueno que se la vayan trabajando por memorización, que se memoricen esas 8 fórmulas, que con esas 8 fórmulas podremos determinar bastante bien los ejercicios de identidades trigonométricas. Tenemos aquí un problema que me dice tangente del ángulo más cotangente del ángulo. Nuestro problema dice tangente del ángulo por cosecante del ángulo más tangente del ángulo. Entonces, pero como me dice expresar en términos de seno y coseno, yo voy a sustituir esas funciones que no son ni seno ni coseno ninguna por su variante. Por ejemplo, la tangente, yo la puedo sustituir por seno del ángulo sobre coseno del ángulo, que está en identidades por cociente. Y la cosecante también podemos sustituirla en identidades recíprocas, donde podemos decir que seno del ángulo por cosecante del ángulo igual a 1. El seno del ángulo yo lo mando, está multiplicando con la cosecante, lo mando de aquel lado del signo de igualdad a dividir y me queda que cosecante es igual a 1 sobre seno del ángulo. Entonces puedo sustituir esta parte roja, cosecantes, la sustituyo por 1 sobre seno del ángulo. Entonces vamos a sustituir. La primera es la tangente, es seno sobre coseno. La cosecante ya sabemos que es, y en identidad recíproca encontramos una fórmula donde podemos despejar a la cosecante. El seno está multiplicando, lo mando a dividir. 1 sobre seno del ángulo es igual a cosecante. Entonces yo coloco ahí todo esto por 1 sobre seno del ángulo. Más la tangente del ángulo, que sigue siendo seno sobre coseno, también la coloco, seno sobre coseno. En este caso, tengo 3 elementos, 3 fracciones, una donde están multiplicándose y sumando. Recuerden, siempre se resuelve lo que es multiplicación antes que suma o resta. Entonces, lo primero que debo hacer es multiplicar las dos expresiones y luego sumar la que queda. En este caso, para multiplicar, se multiplica las fracciones, el de arriba con el de arriba, o numerador con numerador, y denominador con denominador. En este caso, seno de alfa por 1 es seno de alfa, o un seno de alfa. Y abajo, coseno de alfa por seno de alfa, sigue siendo coseno de alfa por seno de alfa. No se mezclan, se quedan ahí expresadas en esa multiplicación. Entonces me queda fuera más seno de alfa por coseno de alfa. Aquí, en esta expresión, la primera, seno de alfa entre coseno de alfa por seno de alfa, yo puedo muy bien simplificar esa división. Seno entre seno, se va seno con seno y solamente me queda 1. Entonces yo digo 1 sobre coseno, que es lo que queda, 1 sobre coseno más esto en morado que dice seno de alfa entre coseno de alfa. Ahí ahora puedo multiplicar, pero me acuerdo de la regla muy famosa esa que dice, para la fracción, si tienen el mismo denominador, entonces en caso de ser suma, simplemente se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador. ¿Qué hago?
Bueno, eso. Sumo los numeradores, que es 1 más seno de ángulo, y coloco el mismo denominador, porque ambas comparten el mismo denominador. Ahora, ya no se puede reducir más, entonces, pero he notado que sí expresé en términos de seno y coseno. Ya no aparecen ni cosecante ni tangente, todo está en términos de seno y coseno, así que hemos terminado. Vamos a ver otro ejemplo, identidades trigonométricas. Vamos ahora a demostrar identidades trigonométricas. ¿Qué hacemos con demostrar? Bueno, para demostrar tenemos que verificar que las igualdades al final sean, tengan la misma expresión. O sea, a confirmar que sean igualdades. Entonces, en este caso, primero vamos a recordarnos de las igualdades recíprocas por cociente y pitagóricas y a ver qué problema nos trae. Nuestro problema dice 1 menos seno de alfa por coseno de alfa por tangente de alfa es igual a coseno al cuadrado de alfa. En este caso, yo lo que debo hacer ahora es sustituir. ¿Qué voy a sustituir? Bueno, recuerden que por lo regular siempre llevamos todo a término de seno y de coseno. Entonces, como siempre llevamos todo a término de seno y coseno, yo lo que voy a hacer es, voy a buscar cuál no es seno y coseno en este gran problema y descubro que ahí está la tangente. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo la tangente por su identidad en base de seno y coseno. ¿Cuál sería? Seno sobre coseno. Entonces, vamos a sustituir donde está tangente por su valor o su identidad seno sobre coseno. Aquí ya tenemos todo en base a seno sobre coseno. Ahora solo nos queda demostrar y reducir. Entonces, vamos a reducir. Lo primero es que veo que en esta multiplicación tengo un coseno que está multiplicando y uno que está dividiendo. Entonces, puedo simplificar y decir que coseno se simplifica con el coseno. Coseno del numerador, del numerador se simplifica con este coseno del denominador. Y me queda solamente 1 menos seno del ángulo por seno del ángulo, porque el coseno se simplificó. Todo eso igual al coseno al cuadrado del ángulo. Ahora, aquí veo que tengo una multiplicación, seno del ángulo por seno del ángulo. Sabemos que eso es seno al cuadrado del ángulo, así que lo sustituyo por seno al cuadrado del ángulo. Bien, entonces, seno al cuadrado del ángulo, yo digo, ¿cómo puedo sustituir el seno al cuadrado del ángulo? Porque quiero llevar todo a un término. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simple. Yo recuerdo que en identidades pitagóricas tengo un seno al cuadrado del ángulo. Lo único que no está despejado. Entonces, para despejarlo sería fácil. Yo simplemente digo, seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo es igual a 1. Yo tengo ahí un coseno al cuadrado del ángulo que me está estorbando de este lado, entonces, como está sumando, lo mando a restar del otro lado, del lado del 1. Entonces, seno al cuadrado del ángulo va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. El coseno que estaba sumando pasó del otro lado restando. Entonces, ya yo tengo una igualdad, una identidad. Seno al cuadrado del ángulo es igual a 1 menos coseno al cuadrado del ángulo. Donde yo tenga a seno al cuadrado del ángulo, lo sustituyo por esa igualdad. Entonces, aquí tengo 1, sigue viéndolo, menos 1 menos coseno al cuadrado del ángulo igual al coseno al cuadrado del ángulo. Entonces, en este caso, yo ahora voy a multiplicar ese signo negativo por las expresiones que están dentro de este paréntesis. Recuerden que ese negativo venía desde la primera expresión, entonces no podemos desaparecerlo así por así. Entonces yo digo 1, en este caso menos por más sale menos, ese 1 sale negativo, y menos por menos más. Entonces ese coseno al cuadrado sale positivo, y ahí lo tenemos. 1 menos 1 más coseno al cuadrado del ángulo. Está claro lo que hay que hacer ahí. Ahí tenemos 1 menos 1. ¿A qué es igual a 1 menos 1? Bueno, se van, se tachan. ¿Y qué me va a quedar? Solamente me va a quedar coseno al cuadrado del ángulo es igual a coseno al cuadrado del ángulo.
Eso significa que hemos demostrado que en este problema las igualdades estaban correctas. Había una igualdad que decía 1 menos seno del ángulo por coseno del ángulo por tangente del ángulo es igual a coseno al cuadrado del ángulo. Y resolviendo ese ejercicio, pudimos demostrar que era cierto. ¿Por qué? Porque tanto del lado derecho como del lado izquierdo tenemos la misma función al cuadrado. Coseno al cuadrado de alfa es igual a coseno al cuadrado de alfa. Un cotejo de correcto. Entonces, ya hemos terminado, y hemos demostrado, hemos reducido términos. Ahora vamos a ver la actividad de aprendizaje. Entonces, en la actividad de aprendizaje tenemos dos problemas que van a ustedes a demostrar. En este caso tenemos tangente al cuadrado del ángulo más seno del ángulo por cosecante del ángulo es igual a secante al cuadrado del ángulo. Entonces, al final, necesito que demuestren que la misma función trigonométrica que está del lado derecho del signo de igualdad quede del lado izquierdo. Lo mismo pasa para el segundo ejercicio, que es este, que dice 1 sobre coseno del ángulo por cosecante del ángulo es igual a tangente del ángulo. Y tenemos otro problema que es de reducción. Este problema de reducción van a ser lo mismo. Lo único que en este caso tenemos una expresión o expresiones que están elevadas al cuadrado. Entonces, estas están dentro de paréntesis, son binomios. Entonces, usted tiene que hacerlo con el binomio, resolviéndolo con el teorema del binomio. Entonces, usted busca teorema del cuadrado de un binomio. Usted lo busca para que sepan, busquen en YouTube, busquen en Internet, que dice el teorema del cuadrado del binomio para que puedan resolver esto. Yo se lo puedo decir rapidito. Dice que el cuadrado de un binomio es igual a el primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado, ¿verdad? Lo mismo pasa con el cuadrado del binomio para la resta, ¿verdad que sí? Entonces tienen que buscar para la suma y para la resta y van a resolver eso. Bien. Luego que resuelvan eso, reducen los términos semejantes, simplifican y lo llevan a la mínima expresión. Esa es su tarea. Tomen captura de pantalla y hasta aquí vamos a dejar las clases del día. Esta tarea estará en Classroom, donde ustedes van a subir esos 3 ejercicios ya resueltos. Que tengan un feliz resto del día.